Manuela. ¿Cómo vienes así a la escuela? Oye, ¿sabías que hay cosas para que no se te vea eso? ¡Qué asco! ¡Uy, qué asco! No, ¿por qué a mí? Hola. ¿Tú eres la niña nueva? ¿A ustedes qué les importa? Ve, muy groserita, ve. A ver. No nos vas a contestar, es una curiosidad nomás. No. Ay, a ver. A ver, se queda quietecita. Quietecita. ¿Qué le pasa al bolso? ¿Hay algún problema en que lo mojemos? A ver. ¡No! ¡Mi bolso, no! Plan B. Y eso es para que aprenda a no ser creída, mija. Bon día, buenos días, bos días, según ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino, y hoy os presento a nuestra colaboradora, Saray Zafra. Hola, Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Pachi, muy bien, acompañada contigo. Fíjate, ¿Qué más se puede pedir? Qué pena que estemos a tanta distancia y tengamos que hacer estas grabaciones por Skype. Esperamos que a la gente no le moleste, ¿vale? Pero para tener a una experta, como en este caso es Saray, pues hace falta hacer a veces entrevistas por este medio, que sabemos que no es el mejor en audio, pero bueno, vamos a intentar que no sufras mucho a través de después por la edición. Saray, cuéntanos un poquito para la gente que aún no te conozca a qué te dedicas y qué eres. Bueno, pues mira, soy criminóloga y soy investigadora en la Universidad de Alicante y además estoy haciendo un doctorado en informática. Bueno. Y está relacionado con redes sociales, acoso escolar, suicidio juvenil, todo un poco. Como veis, vamos, totalmente es una profesión muy completa todo lo que tienes a tu alrededor, ¿eh? Bueno. Otro día de todos nos juntaremos para hablar de másters y todas estas cosas, que los tuyos están ganados con dureza, ¿verdad? Están luchados. Y los tuyos, ¿no? Bueno. Ah, bueno, madre mía, señores, la confesión que os acaba de soltar, pero bueno. Sí, el mío está ganado y aparte una visión bastante positiva, en mi caso. Uh-huh. Bueno, pero hoy el tema que nos atañe es el acoso escolar, el suicidio juvenil y las redes sociales, que, bueno, al fin y al cabo son los últimos datos que se han conocido, ¿verdad? Sí, son los últimos datos de la Fundación ANAR, de la que ya hablamos una vez en el podcast. Y nada, lo sacó pues hará 3-4 días. O sea que más de actualidad imposible. Bueno, pues mira, fantástico. Sí es cierto que esto va a salir ahora aquí en los primeros días de octubre. Pero bueno, sí, que es los últimos datos de septiembre del 2018. Y en el cual dice que el acoso escolar, por ejemplo, ha disminuido, pero los casos son cada vez más violentos y continuados en el tiempo. Sí, y aparte, evidentemente el perfil ha cambiado un montón. Antes era un acoso mucho más físico. Uh-huh. Y ahora es mucho más virtual o más social en cuanto a exclusión de los otros alumnos. Llevamos ya varios años que es cierto que puede ser que el acoso escolar se haya trasladado, como dices tú, ¿no? Totalmente o casi totalmente a las redes sociales y al mundo virtual. Pero aún así todavía sigue creciendo el volumen de más acoso en el mundo virtual. Sí, claro que sigue creciendo porque cada vez hay más aplicaciones y cada vez conocen más técnicas para ocultar esa actividad en esas aplicaciones. O sea que por desgracia todavía no hemos tocado techo en este ámbito. Que va. Todavía no hemos empezado a verlo. Buf. Que no es lo mismo. Luego también en un poco lo que hemos preparado aquí, ¿no? En líneas generales, es que cualquier tipo de acoso tarda una media de unos 13 meses en ser informado a familiares y amigos. Sí, bueno, ya ha disminuido respecto a otros informes de otros años. Ha disminuido. Aún así es bastante tiempo. O sea que ha disminuido y aún así sigue siendo más de un año la media en la que la gente tarda en contárselo a su familia y amigos. Claro, ten en cuenta que es algo súper vergonzoso para el que lo sufre. Uh-huh. Pero en este caso, por ejemplo, no sé, se me puede ocurrir que
qué tipos de amigos son que no los cuentas y ellos no ven el acoso, es decir, porque con estas cifras quizás se refieran a cifras digitales, porque en un propio entorno de escuela o de la calle esto se tiene que ver, ¿no? ¿O qué? Pues a ver, hay dos problemas. Uno, que el acoso está tan normalizado que puede ser que no se llegue a ver. Dos, depende del tipo de acoso. Si es un acoso más en redes sociales o más social, puede ser que no lo veas. Y tres, puede ser que tú también estés acosado y que por eso no lo veas. Ya. O sea que desde luego los frentes que están abiertos son muchísimos. Sí, por eso ahora se hacen muchísimas campañas contra el silencio, ¿no? De los cómplices, que llaman los cómplices silenciosos. Pero claro, es muy difícil cuando tú también tienes una situación o como vivimos en una sociedad en la que la violencia está muy normalizada, igual a ti te parecen conductas normales. Ya. Bueno, y aún así con estas cifras, en el ciberbullying, un 75% de los alumnos tardan 15 meses en comunicarlo a sus familiares y amigos. Es que es casi un año y medio. Sí, bueno, y esto es en el mejor de los casos y que lo comuniquen. Ya te digo, hay un 25% que no lo comunica. Ya, que es una cifra alarmante. Sí, claro. Claro, y más teniendo en cuenta que el ciberbullying, pues la facilidad que tiene es que puede llegar a mucha gente y mucha gente te puede apoyar en el acoso, o sea que... ¿Y a qué edad aproximadamente suelen aparecer este tipo de comportamientos? Y además, en este tipo de comportamientos me refiero a los dos casos, de las personas que comienzan a acosar como las personas que no se atreven a denunciar ese acoso. Pues depende. En cuanto a los que se atreven, ¿no?, a informar que están sufriendo este caso, pues puede ser alrededor de los 10 años, pero de los que son acosadores depende del tipo de acoso y depende mucho de la localidad, de si es más medio rural, medio más urbano, depende mucho. Normalmente suele ser gente o alumnos que son repetidores. Eso en cuanto a los acosadores. Claro, depende muchísimo. En los acosadores hay muchísimos factores. ¿Y cuál es un comportamiento habitual de, por ejemplo, un acosador de esta edad? Porque es que me cuesta tanto ver a un niño de 10 años acosando, que los he visto, porque los he visto, ¿no? Pero que no me cuesta mucho luego volver a imaginármelo. Sí, pues mira, por ejemplo, alguna vez sí que nos han contado, pues lo típico, ir a clase, cogerle el estuche a un compañero, guardárselo, cuando salga de desayunar, pegarle un empujón y que se le tire el desayuno, y luego pues en mitad de clase mandarle callar, perfectamente. Y en este caso, el personal docente y el resto de chicos, lo que dices tú, el personal docente entiendo que sí que responderá, pero el resto de compañeras y compañeros harán caso omiso. ¿Cuál es la tónica general? A ver, depende depende de la edad. A lo mejor con 10, 11, 12 años no tienes suficientes recursos como para apoyar a esa persona o comunicarlo. Es que todo es súper relativo y bueno, aquí ¿puedo lanzar una crítica? Sí, claro, a todo lo que tú quieras. Aquí el problema que hay con los docentes es que no tienen medios. Ya. Y se ha perdido mucho el papel del docente. Entonces, en muchísimos casos, los docentes lo comunican al centro educativo, pero si el centro educativo no tiene recursos o no los pone, poco pueden hacer. Bueno, entonces sacamos en claro de que el acoso se inicia más temprano, en torno a los 10 años, y ello afecta un poco a la capacidad de reacción y comunicación de todo lo que está ocurriendo alrededor, y en cambio en el ciberbullying la media aumenta aquí un poco más, ¿no? Hacia los 13 años. Puede ser porque con 10 todavía no se les permite un acceso total a dispositivos móviles a los más peques. Pues quizá esa es la razón principal. ¿Y son más vulnerables las niñas que los niños? Sí, porque a las niñas, por los estándares sociales, hay un culto a la imagen, sobre todo en Instagram, mucho más importante que a los niños. Entonces sí que se les ataca más por otros frentes. A un niño le puede importar, pues no sé, que no sea bueno jugando al fútbol, esto es un ejemplo, y a lo mejor a una niña le puede afectar, pues no sé, que le saquen que lleva una camiseta arrugada y, no sé, en una foto. Es que
los estándares sociales y el rol social todavía está súper presente. Claro, porque en muchos casos, decimos, seguramente haya alguien por ahí que esté pensando, vaya, es que eso también, aseguro que a una niña también le afecta que a lo mejor no sepa jugar al fútbol y que le digan que no sepa jugar al fútbol. Sí, casi claro, seguro claro, que sí, evidentemente. que le afecta también. Pero la tónica general suele ser un poco más esta que tú nos comentas, que en el aspecto físico lo sufran más las chicas que los chicos. En el aspecto físico, ¿a qué te refieres? De que se metan, de que se metan con ellos. Ah, sí, claro. Pero porque es que, vemos campañas hipersexualizadas de ropas de marca para gente súper joven. Sí. Entonces, partiendo de esa base... Bueno, y que luego Instagram es como la red social de la felicidad, pero es la red social del postureo. Sí, y yo aquí quiero meter a José Escolar y voy a decir una cosa que creo, es genial. Y es que Instagram es el típico ejemplo de las calorías vacías del ego. Explícame eso, porque es que a veces José Escolar también se lía y... Pues que alimenta una autoestima falsa. Yeah. O sea, te da un ego que realmente no existe. Y la verdad es que es así, y basan todo su ser y todo su desarrollo en base a estas pautas, en base a imágenes que no son reales, sí, y en base a unos ideales que no deberían de ser los que a ellos les motiven. Que igual sí les motivan, ojo, que hay gente que sí, pero en la mayoría de casos no es así. Sí, bueno, mira, yo ahora con esto que comentábamos, ¿no?, con el tema de Instagram, recuerdo que en el último viaje que realicé hacía muchísimo frío, ¿vale? Y me encontré dos muchachas que iban abrigadas como todo el mundo, bastante abrigadas. Pero cuando se querían hacer una foto, estábamos cerca de un glaciar, y cuando se querían hacer una foto, prácticamente se desnudaban. No es broma, ¿eh? O sea... No, me lo creo. Prácticamente se quitaban lo que venía siendo el abrigo, que además eran abrigos grandes, ¿no? Que abrigaban de estos bastante. polares. Sí. Y los vaqueros los llevaban así como rotos, tal y demás. Y luego recuerdo que había una de ellas que llevaba una camiseta, no era de hombreras, pero prácticamente con un escotazo del copón, sin sujetador. Y estaban allí haciendo las chicas poses cerca del glaciar, pero eran dos chicas 17 años. ¿Puede ser? Sí, por ahí, Puede 16, 17, 18 a lo sumo, ¿vale? Aproximadamente. Y estaban como repitiendo varias veces como tomas y fotos y demás, pero que estaban tiritando casi, ¿eh? Sí, y entonces, sí, en cuanto sí. terminaba un poco de... Ha salido ya bien, se abrigaban, tal y demás. Y además se la hacía primero una a la otra y luego la otra a la una. Y claro, yo estaba allí pensando y digo, pero esto es un postureo de los gordos, ¿sabes? Porque dice, bueno, si son modelos de publicidad y han venido aquí con todos los fotógrafos y esto es una campaña que se va a pagar de lo que sea, que están aquí en bikini, en un glaciar, bueno, pero que son dos chiquillas. Pero ¿quién te dice a ti que no son instagramers y que no les pagan por eso? Hombre, no tenían pinta de ello, ¿vale? Más que nada no sé, porque a lo mejor me equivoco, pero no lo parecían, Pues eso es el pan de cada día, o de ir por la calle y la gente con los directos en Instagram o en cualquier otra red social. Y yo he visto de ir por la calle gente grabándose y darse con una farola o caerse. Sí, lo que pasa que, claro, bueno, a ver si... Al fin y al cabo, si lo están haciendo personas adultas, quizás ya deberían de saber un poco los riesgos y todo este tipo de cosas. Pero claro, lo utilizan los más jóvenes. Tampoco es que a día de hoy, aunque haya mucha información, en esto somos totalmente, la mayoría, novatos con el tema de las redes sociales y la gestión de las redes sociales. Sí, pero somos todos novatos, ¿eh? Claro. Pero encima, ¿cómo le vas a enseñar tú a tu hijo si tú también eres novato? Claro, no, pero no te preocupes, que ellos aprenden, ¿eh? Cada día más y más. Claro, pero aprenden tanto lo bueno... Pero es que aprenden muchísimo de lo malo. Y luego aquí viene un poco también el acoso y el creerse, ¿no? Imágenes y cosas que hay en internet que al final son un poco postureo. Sí, claro, evidentemente. Y luego todo ello nos lleva a hilar un poco con el tema de la violencia. Es decir, los acosadores, según estos datos, son más violentos tanto física como verbalmente. Y son muy hostigadores. Y además es que les divierte. Claro.
Sí, les divierte porque les llena una sensación de vacío, el vacío que puedan sentir, la falta de experimentar cierta adrenalina y de ver al otro peor que tú, es lo que a ti te llena y te motiva. Entonces utilizan la violencia como un mecanismo de diversión y de llevar para adelante toda tu vida. Y claro, cuando esto se alarga en el tiempo, pues perfectamente puedes o desarrollar rasgos psicopáticos o hacerte sociópata. Ya. Porque aprendes a manejar la violencia como un instrumento. En cuanto a los acosadores o las acosadoras que te puedas encontrar hoy entre los más jóvenes, ¿tú crees que hay más que antes? Es decir, ¿hay más número de acosadores que los que había antes? Es decir, tú antes en una clase te podías encontrar con 1 o 2 personas que eran los problemáticos, ¿no?, de una clase. ¿Ahora te puedes encontrar muchos más? Yo creo que sí, porque ahora los que a lo mejor no se atrevían a hacerlo, porque tenían que hacerlo cara a cara, ahora como lo pueden hacer anónimamente desde perfiles falsos, yo creo que sí. O sea que antes podría ser que ese chico o esa chica más grandes que el resto, con más fuerza o con una influencia, por ejemplo, como se ha visto en muchos casos, que tenían hermanas o hermanos mayores y se veían así como un poquito respaldados, ¿no? Ahora ya, como da igual porque estoy cubierto por mi pantalla de ordenador o por mi teléfono móvil, me meto con quien sea, ¿no? Claro, me resulta mucho más fácil. No tengo que mirarte cara a la cara ni espero una respuesta negativa. Todo lo contrario, me vas a reafirmar lo que yo te haga, porque si yo veo que tú lo estás pasando mal o te veo en el colegio o en el instituto que estás raro o rara, pues evidentemente me está saliendo bien. Entonces estoy disfrutando, pero tú no sabes quién soy. No digo que en aquel momento no hubiera, ojo. No, ya sé, sí. Pero claro, ahora es mucho más fácil. Y aparte lo puedo hacer sin que los que me apoyan me conozcan quién soy. O todo lo contrario, lo puedo hacer sabiendo que me van a apoyar. Y en todo esto, la familia del acosador, en la mayoría de los casos, ¿conocen que su hijo o su hija es una acosadora? Pues depende mucho, ya te digo, no es lo mismo hacer un acoso por las redes sociales y ser un poco más psicopático en el sentido de crearte un perfil falso y hacerlo mediante redes sociales y demás, que sea tanto físico. En el físico normalmente vas a poder ver más señales a nivel de que va a ser una persona que le va a costar mucho controlar sus impulsos, un poco caprichoso. No, hay siempre determinadas conductas, pero ya te digo que esto es algo que las familias tampoco lo quieren ver. O sea, a lo mejor tu hijo puede ser muy bueno cara a la galería, pero luego realizar conductas que tú no conoces. O sí, pero la mayoría de casos se quedan muy alucinados los padres, en plan, ¿mi hijo? Y es complicado, porque luego asumir eso por parte de los padres es muy difícil. Luego los padres también tienen problemas a nivel psicológico. En plan, ha sido por mi culpa, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Se me ha ido de las manos? Y bueno, y esto es en el supuesto de que el acoso se quede ahí y que no vaya el resultado a mayores. Ya. El otro día escuché en un famoso programa de televisión por la noche que los hijos no deberían ser responsables de los actos de los padres y los padres no deberían de ser responsables de los actos de sus hijos. Eso nos falta mucho en esta sociedad, asunción de responsabilidades y las consecuencias de nuestros actos. Porque ¿a partir de qué edad puedes decir esto? Bueno, quien lo dijo imagino que sería un profesional. No, lo dijo un periodista. No. Lo dijo un periodista, bueno, un poco de toda la vida, entre comillas, y venía un poco al hilo de una entrevista que creo que van a hacer a Willy Bárcenas, al hijo de Bárcenas, sí. Vamos, al cantante. De Bárcenas. Sí. Sí, a ver, es que todo depende. Hay niños que pasan determinadas situaciones en la vida y que son muy maduros, otros que no, tampoco depende mucho si es chico o chica, depende mucho si los padres trabajan dentro o fuera, o si el niño es más receptivo o no. Es que
claro, lo de asunción de responsabilidades hay que enseñarlo, nos lo tenemos que aplicar como adultos. Ujú. Pero ¿hasta qué medida que ellos asuman la responsabilidad? No es que no la tengan que asumir, pero a lo mejor que aprendan a llevarla. Es que es un debate complicado. Es un debate complicado Sí. porque a nivel de, por ejemplo, de responsabilidad penal y civil es muy difícil, ¿no? de limitar. Hay que poner un límite de edad. Claro, Porque hay que ponerlo. Yo con esto que te comentaba de lo de Bárcenas tal y demás, con todo lo que ha hecho el Bárcenas padre, cuando hacía todo esto, su hijo era menor de edad. Y Claro. los medios de comunicación buscaban a ese muchacho para casi acosarle con preguntas. Pero no solo con él. Vemos un montón de medios de comunicación que van o intentan fotografiar o intentan llegar a las redes sociales de cualquier famoso, de cualquier famosa, y o por ejemplo, ves acoso o algo parecido al acoso, por lo menos palabras malsonantes, en programas como Mujeres, Hombres y Viceversa. Bueno, es que ese programa es Bueno, es un programa. Es un programa, pero si están en televisión, en formato de gran audiencia, ¿cómo vamos a formar a nuestros hijos en que el acoso está mal y que las redes sociales están no sé qué, no sé cuánto, si el gran público está viendo eso? Porque lo que tú estamos y yo hablando ahora va a llegar a 1000 personas si tenemos suerte, y en cambio los otros llegan a millones. Pues ese es el problema. ¿Cuál es el rol que tienen en Mujeres, Hombres y Viceversa los hombres y las mujeres? Eso es lo que aprenden, al fin y al cabo. Cuando somos jóvenes estamos absorbiendo. Nuestro cerebro se está empapando para conseguir desarrollarse. Claro. Y si se desarrolla con toda esta información, claro, yo actúo como veo que actúa la mayoría. Sí, y sobre todo cuando actúas como ves hay a unos chicos súper guapos, unas chicas súper guapas, súper jóvenes que están en la televisión, que visten genial y que además tienen dinero, porque les dan dinero por ello. Claro, y tú eres entonces ¿para qué voy a trabajar? Claro, tú eres una chiquilla de 13 años, un chico de 13 años, y tú quieres ser uno de esos que está ahí. Y para además conseguir uno de esos que estás ahí, te das cuenta de que tienes que hablar mal, de que tienes que insultar a tus compañeras, a tus compañeros, y de que tienes que hacer cualquier cosa por trepar. Y esa es la formación que están dando. Sí, claro, y seguirá esa formación porque es lo que interesa en cierto sentido, es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Se suele decir que es mejor lo malo conocido, ¿no?, que lo bueno por conocer. Al fin y al cabo es lo que la dinámica de la sociedad ha estado desarrollando. Entonces, y ese es el problema, que los jóvenes y los no tan jóvenes lo vemos y hay determinadas veces que también lo aprovechamos. Y es una pena y sobre todo el papel de programas como esos, porque hay muchísima gente que aprovecha toda esa fama, ¿no?, por así decirlo, y la vuelca en otras labores. Súper bien, ¿no? Pero hay otras que no. Y bueno, y si te metes en las historias de los viceversos, ya... No, prefiero que no. Tela. Yo alguna vez sí que me he tenido que meter para buscar información, claro. Y no. Claro, luego hay problemas y no sabemos de dónde vienen. Ya. Todo esto, al fin y al cabo, te puede llevar a problemas psicológicos, entiendo, de depresión, ansiedad, soledad, baja autoestima, miedos. Entiendo que todo esto, si tú no alcanzas esos logros, esas metas que tú inocentemente te has marcado, sin ningún motivo, lo alcanzas, ¿no? Hombre, claro que lo alcanzas, porque tú siempre quieres llegar a algo que objetivamente nunca vas a poder llegar, porque no son tus objetivos vitales, son los objetivos de otros. Ya. Entonces eso te va a provocar una frustración alucinante, en la que no vas a llegar nunca a lo que tú crees que necesitas, ¿no?, para poder satisfacer tus vivencias personales. Entonces, claro, esto provoca un montón de problemas y en el caso, por ejemplo, relacionándolo con la tardanza, ¿no?, a la hora de comunicar a la familia y acoso escolar y tal, que hablábamos antes. Claro, cuanto más tiempo yo esté en esta situación y más tarde en comunicarlo,
más grave, ¿no? Se me va a desarrollar esa ansiedad, porque va a llegar un momento en que la ansiedad y el problemas para dormir, conductas compulsivas, yo no las voy a poder controlar. Me van a controlar a mí. Ya. Entonces, claro, es un problemón en ese aspecto. Y entiendo que, por desgracia, ya tuvimos aquí un programa que hicimos contigo hablando del suicidio. Esto, si no se ataja a tiempo, puede llegar a ese término, ¿no? Sí, bueno, de hecho es que no siempre, pero si mira los casos de suicidio juvenil, casi todos se deben a casos de acoso escolar graves, muy graves. Ya. Muy graves. Y sobre todo continuados mediante las redes sociales. O sea que no solo es acoso escolar en el colegio o instituto, sino que además continúa en redes sociales. Y bueno, y a la gente también, ¿eh? A la gente tenemos ahora problemas como la adicción a las redes sociales, Sí. que se llama nomofobia y demás, Sí. que en el momento en que yo subo una foto y no tiene los mismos likes que han tenido las mías anteriores, yo puedo caer en un estado de ansiedad grave, ¿eh? Y hay casos. Sí, bueno, yo verlos directamente no, pero sí que los he escuchado. A ti también te he escuchado, ¿no? Algunas veces comentar sobre esto. Y en algún que otro programa también hablar de esto, de que hay gente que tiene comportamientos, casi lo dices tú, sociópatas, en el aspecto con sus fotografías. O sea, tienen un ego sobrealimentado y además un ego, pues, no sé, ficticio. Un ego ficticio, vamos, completamente. Total. Y claro, y luego pues se junta esto, que la sociedad todavía no es consciente del papel que tiene en todo, ¿no? Creemos que somos seres unipersonales, pero nuestras acciones participan en las acciones de los demás. Y también roza un poco, ¿no? Lo que hablamos también de la asunción de responsabilidades. Yo tengo que saber que con mis acciones causo consecuencias buenas y malas a los demás. Entonces, ¿no? También ponerme un poco en el lugar del otro y asumir mi papel, tanto en la sociedad como en el grupo de amigos en el que esté o como en cualquier otras áreas. Pero bueno, los docentes sí que están más concienciados, observan o informan más, y a los padres también serán más receptivos, ¿no? A entender qué está ocurriendo, entiendo. Sí, no, además, por suerte, se están haciendo campañas, está la Fundación ANAR, que es de la que estamos facilitando los datos, también hay otras asociaciones que se están moviendo un montón, entonces sí, cada vez hay mayor conciencia social, y ahora si viene un chaval y te dice, oye, que me están haciendo esto y esto, ya activa la alarma, oye, puede haber acoso, sí, no, y luego ya, ¿no? Depende del caso, y los padres pues son mucho más receptivos, pero claro, hablamos de los padres víctimas secundarias, por así decirlo. Porque de los acosadores menos. Menos porque, claro, es que es una cosa que tú tampoco quieres asumir. Ya, claro. Pero a ver quién es el listo, ¿no? Que llega y dice y afirma, ¿no? Que su hijo es un acosador. Claro, pero bueno, pasa en todo, no solo a nivel de acosador, a nivel de, pues, de otros tipos de delincuencia, ¿no? Por ejemplo, esto no es un tipo de delincuencia, pero bueno, ¿qué se puede llevar? ¿Cuántas madres y cuántos padres salen en los medios de comunicación de asesinos y te ponen al hijo como un santo? Qué buena persona era, ¿no? Claro, es que realmente para esa persona sí que lo era, y sí que lo es. Ya. Es que es un tema un tanto complicado, complejo. Con respecto un poco a las redes sociales y el acoso, pues es mucho más fácil continuar el acoso desde casa y además tienes más apoyo y llega a más gente, esto ya lo hemos visto. Esto también ayuda a que la víctima no tenga periodos de desconexión y que vivan constantemente en una relación amor-odio con el móvil. Quieren ver qué se piensa de ellos porque su autoestima y aceptación en un grupo pues las basan en redes sociales. Pero por otro lado, en estos entornos pues donde continúa el acoso. Aquí entra lo que tú comentabas de la nomofobia y el miedo a estar sin el teléfono móvil o incluso sin cobertura. Y conductas como el fabbing, el gambling, para desconectar del exterior que pueden derivar en una adicción con síntomas similares a las adicciones tóxicas. Sí. Es decir, esto es una droga. Sí, actúa total, en el cerebro total. como una droga. Totalmente es la manera, ¿no? de entrar en otro mundo y en un mundo en el que yo me puedo crear una realidad paralela.
Claro, y desconectar total y absolutamente de todo. Pero, ¿y se ha estudiado el motivo de por qué esto actúa como una droga en nuestro cerebro? ¿Hay algún estudio que pueda decirnos al menos algo que se haya empezado ya hace años, entiendo, ¿no? Pues mira, hace años no se investigaba sobre esto. Ahora sí que hay muchos neuropsicólogos que están investigando sobre eso, pero las investigaciones todavía no se han terminado. Uh-huh. Todavía no se han terminado y sí que han hecho determinados escáneres y demás, y sí que se activan realmente con las redes sociales por todos los estímulos que tienen, uh-huh. Todos los colores, a ser un dispositivo electrónico, sí. Y demás, se activan los mismos mecanismos que se producen cuando consumes una droga. Aparte, la imagen a nivel de escáner es muy similar. Es que esto pero ahí está todavía, aún están investigándolo, pero es súper reciente, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho es que todas las investigaciones parten de España, ¿eh? En este campo de la neuropsicología son todas llevadas a cabo por neuropsicólogos españoles. Porque ¿tienes algún dato de cómo están internacionalmente este tipo de casos? Es decir, ¿hay alguno que sea puntero en que esté mal, realmente mal? No sé si Estados Unidos o... El problema es que sí que hay casos. El problema es que en cada país funciona de distinta manera. No somos exactamente igual. Yeah. Entonces, llevar los casos de fuera a los de aquí de España, pero de todas maneras, ya te digo, no hay investigaciones hechas grandes ni mucho menos. Hay a lo mejor pues algún otro neuropsicólogo que pues ha cogido a 2 o 3 pacientes que se han sometido voluntarios y han sido conclusiones generales. Ya. Poco más. O sea que bastante negro el futuro, ¿no? Con respecto a esto. No negro, hay que hacer un grito por seguir investigando y que se facilite la labor de los investigadores, porque hay mucha gente interesada en el campo, hay muchos expertos en la materia y hay mucha gente con ganas de trabajar y hay que darles la facilidad de que puedan trabajar. Uh-huh. Había unos datos del año pasado que decían que 2 de cada 10 alumnos sufría acoso escolar en el mundo. Esto es del año pasado, de enero del 2017. Ha crecido este dato, por tanto. A nivel, si eran a nivel, depende de si eran a nivel nacional o no. En el mundo, sí, internacionalmente. Sí. En el mundo, pues, no creo que hayan cambiado mucho, nada más por la población española. A lo mejor han cambiado en algunas décimas, uh-huh. Porque la población española evidentemente forma parte de un conjunto. Uh-huh. Pero sí que es cierto que pueden haber aumentado un poquito. Yeah. Ya te digo, unas décimas, porque tampoco... O sea, se está viendo que está disminuyendo. Pero los casos que hay cada vez son más graves. Entonces, ¿en qué medida eso es disminuir? Sí, yo tengo aquí unos datos de la organización de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, sí. Y me dice que los países con mayores porcentajes de bullying son República Dominicana, seguido de Costa Rica, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y España. Claro, sí. Sí, lo que llama la atención es que, bueno... Este dato es de abril, del 2018. Sí, claro. Y aparte, imagino que estarán, siendo de abril, estarán hechos durante el curso académico, o sea, uh-huh. Que son bastante realistas. Y es lógico, porque realmente son países que invierten muy poco en lo que es el bienestar del niño en general. Entonces, pues eso. Bueno, pues vamos a ir dejando aquí este tema. Lo único que sí que nos gustaría que la gente nos escriba y nos dé sus opiniones. No sé a ti qué te parece. Claro. Me parece genial. Como si tienen alguna otra sugerencia o preguntas o quieren saber cualquier otra cosa, que la escriban sin lugar a dudas. Uh-huh. Que te la derivamos. Vale. ¿Sí? Vale. Sí, hoy nos ha quedado un tema un poco serio, pero es que es imposible hacer bromas de este tema, pero vamos, por ninguno de los conceptos. Así que, pero bueno, os esperamos en los próximos podcasts. Ya sabéis que podéis encontrarnos en www.vapornosotras.es, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram como @vapornosotras, y en las principales plataformas de podcasting, iVoox, Spreaker, Google,
Apple o Spotify. Y nada, si queréis encontrar a Sarai Zafra para hacerle consultas o lo que sea, ¿cuáles tus vías de contacto? ¿A través de Va por Nosotras o tienes personales? Pues mira, a través de Va por Nosotras, genial, pero también soy muy activa en Twitter. Uh-huh. Y bueno, y si es un poco más especializado, mediante plataforma Live UA. Plataforma Live UA, eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias, Sarai. Nos veremos seguramente pronto en otros de estos podcasts, porque físicamente es que cada día esto está más complicado. Pero nada, que muchas gracias por estar aquí. Va por Nosotras. A ti. Un abrazo. Un besazo a todos. Besito, chao. Chao.